Buenas, soy Raquel Serrano, artista multidisciplinar y profesora del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, y me encuentro en el Centro Párraga, en la Sala de Máquinas, con motivo de la exposición Umbral, que ha sido un proyecto comisariado desde AP1, ese espacio que tiene la Galería 9, con comisaria Clara Soriano. Este proyecto parte de una investigación acerca de la ventana. La ventana es un concepto que siempre ha estado vinculado mucho a la imagen, y es que en lo que es mi investigación artística yo siempre trabajo desde la imagen fotográfica como un elemento que no solo nos da a ver la realidad tal cual es, sino que también puede llegar a existir como un objeto propio con presencia autónoma. Desde mi práctica artística me centro en la experimentación desde la gráfica. Me gusta trabajar con elementos de impresión porque me permite trabajar con muchos materiales. Los materiales son los que le dan esa presencia física a la imagen para que no solo represente la realidad, sino que también habite el espacio. Este proyecto parte en específico de un texto escrito por Anne Friedberg que se titula Virtual Window, donde ella se centra en la desmembración de la ventana. Ella habla del marco, de la imagen que está sostenida por ese marco, y también habla de la ventana como una metáfora de la pantalla. Ella dice que la ventana es un elemento arquitectónico que te da a ver la realidad, te abre el espacio a nuevos mundos, pero también es una separación, una barrera entre el interior y el exterior. Entonces me interesaba esa metáfora de la imagen, de la pantalla, y decidí hacer una serie de piezas que también desmembrasen esa imagen. Lo que yo hago es situarme en espacios interiores, sobre todo todas estas imágenes se han hecho en centros de arte, museos, que son los que tienen esas ventanas con cortinas que te tapan la luz lo suficiente para proteger las obras que se encuentran en el interior, pero te vislumbran algo de lo que está pasando fuera. Yo me coloco en el interior y con mi teléfono móvil hago fotografías desde el interior hasta el exterior a través de esas membranas, como pueden ser cortinas, mosquiteras, stores. Esas membranas me parecen interesantes porque simulan esa estética del píxel de la pantalla, que es lo que habla Anne Friedberg en su texto de Virtual Window. A su vez, como me interesan tanto los materiales que me permite experimentar la gráfica, son unas imágenes que se han impreso sobre un papel japonés de 9 gramos, que lo que te hace es hacer una imitación de esa cortina. Es como congelar esa imagen que yo vi en su momento a través de la ventana y trasladarla a otro espacio. Son imágenes que tienen ese movimiento de la ventana, esa fragilidad. Es una imagen entre lo tangible y lo intangible. A su vez están acompañadas por una serie de piezas que nos encontramos en el suelo, que son esos marcos de ventana realizadas con la técnica gráfica del frottage. Es una técnica muy antigua dentro del mundo del grabado, pero que yo la rescato y la utilizo como un elemento de escanear la realidad. Son una serie de frotages de marcos de ventana hechos con grafito sobre tela de loneta, y son los marcos de ventana que me encuentro por mi casa. Son de distintos formatos, de distintas proporciones, y es una manera de encajar y mostrar también una huella en el tiempo. El frotar lo que te permite es representar la realidad tal cual es, pero también tiene ese factor de suerte y de azar, dependiendo de la presión que has hecho en ese momento, de tu gesto. Entonces tiene esa parte de realismo que me da la fotografía, el escaneo, y también esa parte de azar que también está muy presente en mi obra gracias a la experimentación. En mi trabajo siempre es muy importante el proceso. Yo me dejo guiar por lo cotidiano, voy caminando, voy intentando visualizar en mi cabeza diferentes encuadres que luego siempre llevo a la fotografía. Digamos que el punto de partida en mis obras, que luego tiene que ser fotográfico o no, no tiene por qué, pero siempre parto de una imagen fotográfica, imágenes que van surgiendo de manera muy natural. No fotografío elementos digamos que tengan una importancia en específico, sino que para mí lo importante reside en la imagen como un objeto en sí, y también en todos los procesos luego que sufre esa imagen, desde que parte del registro fotográfico hasta que luego habita el espacio. Por lo tanto, para mí empiezo a investigar siempre técnicas gráficas que me permiten trabajar con diferentes materiales. Para mí es muy importante estudiar el material y que esté relacionado también con el proyecto que voy a hacer. Dependiendo de lo que quiero representar, utilizo materiales más sutiles o más imponentes, que ocupen más o que ocupen menos el espacio.
Por ejemplo, la última exposición individual que hice fue un proyecto realizado gracias a las becas Iniciarte de la Junta de Andalucía, se titulaba Restaurar el ver. En él usé el término del trampantojo como el eje principal de la exposición, en el que realizaba un frotas del suelo de la sala, hablando un poco de esa arquitectura y ese dibujo, pero que también es fotografía, porque para mí el frotas es una forma de escanear la realidad, es una manera de hacer una fotografía que no solo recibe todo tal cual, sino que también recibe la realidad en el mismo formato de lo que es el propio objeto. O sea que yo me dejo un poco guiar siempre, al igual que he hecho con estos marcos que he usado también el frotas, con el propio objeto en sí, no me invento el tamaño, cojo el objeto tal cual es y ya a partir de ahí voy viendo si tiene dinamismo, si no, voy configurando y voy jugando con el espacio y con las distintas obras. En esta exposición jugaba con el trampantojo de manera que tú entrabas en la sala y estaba vacía porque lo único que estabas viendo era una representación del propio suelo de la sala, pero a la vez estaba llena porque no podías pisar, no podías entrar en el espacio porque ese suelo te daba a ver lo que es el suelo, pero no te dejaba experienciarlo de la misma manera que si estuviese vacía. Entonces era un poco conjugar en ese juego entre lo real, lo ficticio, crear un escenario, pero no estaba inventando nada, estaba dando a ver lo que de normal no te suele fijar. Al igual que pasa con estos marcos, son marcos que normalmente siempre vienen acompañados de una imagen. El marco, digamos, que es lo que lo sostiene y no tiene mucha importancia, y aquí he querido aislarlos, quitarles la imagen del centro, tirarlos al suelo, que es una forma de ver hacia la ventana, pero tienes que mirar hacia el suelo, que es algo como cambiar la perspectiva del espectador, de enfrentarse a las imágenes y a todos esos elementos que siempre vienen acompañados a las imágenes, pero de una manera diferente. Tienes que caminar sobre las imágenes, tienes que caminar acerca de ellas, en torno a ellas, y es una forma de ver esas ventanas como elementos dispares que luego en conjunto te dan otras formas de ver. Para mí, en mi trabajo, es muy importante hablar de los distintos modos de ver y de cómo la percepción puede cambiar dependiendo de la persona que lo vea y en el sitio donde se encuentre. Este proyecto, que en específico se titula Estas imágenes Virtual Window, igual que el texto del que hablaba antes, empecé a trabajarlo de una manera muy natural. Me las empecé a encontrar casi de casualidad en centros de arte, me llamaba la atención. Era como mirar hacia el exterior, son ventanas que no están hechas para mirar al exterior, están cubiertas específicamente para que te centres en el interior, pero al principio no tuve ninguna intención más allá. Y cuando fui recopilando todas esas imágenes, ya llegó un punto en el que tenía cierta obsesión de que cuando iba a un centro, un museo de arte, iba a ver las ventanas, porque ya me interesaba ese tipo de imágenes. Y luego empecé a pensar y a reflexionar en que fuera también había una especie de obra de arte, pero no era con ningún tipo de crítica, simplemente era pensar en la percepción visual y cómo hay detalles y cosas que se nos escapan, y quería como rescatar sobre todo ese instante decisivo que se suele hablar mucho en el mundo de la fotografía, ese instante de una imagen atrapada en la cortina, y quería llevarme un poco para que el espectador tenga la misma sensación que yo tenía en el interior, un poco llevar ese tiempo y ese espacio que se vivió en un momento determinado dentro del interior de un espacio, llevármelo a otro lado. Por eso están impresas en este tipo de papel, que hace que cuando el espectador pasa a través de ellas se mueven, son como imágenes latentes que están vivas y que te hace tener esa misma experiencia. Es como trasladar experiencias, trasladar tiempo, espacio y esa materialidad de la imagen cuando es impresa, que hace que parece, o sea, el papel es como lo más importante de la obra, pero es invisible luego. Una vez que la imagen queda registrada, estampada en el papel deja de ser visible y se convierte en algo que simplemente sostiene la tinta y que pasa a un segundo plano casi. Para futuros proyectos me interesaría adentrarme mucho más en lo escultórico. Me gusta sobre todo darle cada vez más esa tridimensionalidad en la imagen para que el espectador cuando entre en la sala no solo vea las imágenes de una manera común en la pared, de una forma bidimensionalidad, sino que tenga que experimentar lo que es convivir con la imagen. Es un tipo de imagen que me gustaría que habitase el espacio
de forma que cambie el recorrido del espectador y se enfrente a nuevas formas de percepción visual, que cambien la manera que tenemos de ver las imágenes de forma natural, la fotografía.